Inclusive es muy común escuchar a gente decir: Dios a mí no me habla, ¿verdad? Muchas veces hay gente que uno entra como una especie de una duda o celo, porque hay gente que dice: Dios me habló, y le habla todos los días, y uno se pone a pensar: y a mí no me habla. Bueno, esta serie, que va a tener 5 semanas, si la memoria no me falla, ¿verdad?, vamos a estar viendo cómo es que Dios nos quiere hablar. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me hable? Y lo más importante, ¿qué tengo que hacer para yo escuchar la voz de Dios? Porque Dios siempre nos habla. Dios siempre ha estado interesado en tener una muy buena comunicación entre Él y su pueblo. ¿Y saben quién falla? Somos nosotros. Porque Él siempre ha estado interesado y ha hecho todo lo posible por hablarnos. Y nosotros, pues no hemos hecho lo correcto. Entonces, en esta serie que iniciamos, repito, la semana pasada, vamos a estar viendo varias etapas de cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y no solamente escuchar, sino que también que nosotros hablemos con Dios. ¿Está bien? Hoy vamos a estar viendo cómo es que te habla Dios. ¿Cómo es que Dios nos habla a nosotros? Porque Él nos habla. Tengo que saber entender cuáles son esas formas que Dios utiliza para hablarme. Entonces, dígale al que está a la par: no me moleste, concéntrese, porque hoy quiero que Dios me hable. ¿Estamos? Ayúdeme ahí, incline ahí su rostro, ayúdeme para que Dios nos hable a todos, porque yo también necesito que Dios me hable y necesito escuchar la voz de Dios. Inclinemos ahí nuestro rostro. Padre bueno, Padre celestial, te pedimos esta noche, Padre Santo, que tú te lleves todo obstáculo, Padre Santo, que limpies absolutamente todo, Señor, que sea contrario a ti, Padre de la gloria. Quita de nuestra mente cualquier preocupación, cualquier congoja, cualquier problema, todo aquello, Señor, que impida que hoy yo escuche tu palabra, Dios. Utilízame como un siervo tuyo, Padre Santo. Pon palabra en mi boca, Padre celestial. Que lo que yo diga, Señor, no sean mis pensamientos, sino que sean los tuyos, Padre de la gloria. Que lo que se diga hoy caiga en tierra fértil, Padre Santo. Y que no nos haga simple oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre de la gloria. Así sea, Padre eterno. Amén y amén. Dios nos habla. Hoy vamos a ver algunas formas. Dios utiliza muchas cosas, muchas situaciones, muchas formas de cómo hablarnos. Hoy vamos a ver 4 formas de cómo Dios nos habla, de un montón que hay, porque si no aquí haríamos vigilia, ¿verdad?, explicando todas las formas en que Dios nos habla. ¿Alguien quiere hacer vigilia? Porque si no aquí le entramos, ¿verdad, Henry? Pero vamos a ver solamente 4, hay un montón, ¿verdad?, que puede haber ahí. Vamos a la palabra. Job, capítulo 33, versículo 14. Ahí tenemos la nueva versión internacional. No sé si usted estará usando Reina Valera o alguna otra, pero vamos a ver dos versiones. Job, capítulo 33, versículo 14. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Vean lo que está diciendo. Dios nos habla una y otra vez, pero a nosotros a veces nos cuesta percibir esa palabra de Dios. Veamos otra versión. Dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Vean que las dos versiones, bueno, obviamente dicen lo mismo con diferentes palabras. Está diciendo que Dios está muy interesado en hablarnos a nosotros, pero que desde otra esta parte donde hay un problema. Todo principio en comunicación dice que tiene que haber un emisor y un receptor. Y en medio de ese emisor y ese receptor tiene que haber un canal. ¿Será que tenemos la frecuencia equivocada?
los expertos ahí en radio, ¿verdad? Tal vez están en AM y el Señor no está hablando en FM. Ahora con el apagón analógico, ¿verdad? Seguimos con la televisión vieja y no hemos llegado a la parte nueva. Entonces resulta que encendemos la televisión y ¿qué vemos? Pura estática, no vemos nada. Dios no está hablando, pero nosotros no estamos percibiendo lo que Dios nos está diciendo. Y por eso mucha gente hoy se pregunta, Dios a mí no me habla. Yo quiero que esta noche usted salga convencido de que Dios a usted le habla. Dios nos habla absolutamente a todos y utiliza cientos de formas para hablarnos. Yo tengo que saber cuáles son esas formas y tengo que entregarme para que yo pueda tener un oído, valga la redundancia, audible para poder escuchar la palabra de Dios, para saber interpretar lo que Dios me está diciendo. Billy Graham decía que hablar con Dios y escuchar la palabra de Dios no está reservada solo para ciertas personas, que tampoco se necesita tener un aura especial o que escuchar la voz de Dios tiene que ser algo místico. Métase 40 días en ayuno y no, es querer tener una comunión con Dios, es querer tener un tiempo a solas con Dios y estar atento a la palabra del Señor. ¿Quiénes hoy quieren estar atentos a la palabra de Dios? Yo soy uno. Soy uno porque necesitamos estar constantemente en esa presencia de Dios. Y Dios quiere hablarnos. Y utiliza un sinfín de cosas para hablarnos. Desde un niño, desde una canción, desde la palabra, hasta de un problema. Es más, de muchos problemas. Y Dios quiere hablarnos hoy. Y está muy interesado en que nosotros podamos tener esa relación y poder hablar con Dios. Vamos a ver 4 cosas, ¿verdad? Número 1, ahí los que tienen el rellenable. Dios habla por medio de la Biblia. Esto que tengo aquí en mis manos. No me levanten la mano. ¿Quiénes no tienen Biblia? No me levanten la mano. ¿Cuántas veces leen la Biblia? ¿Una vez al mes? ¿Cada 15 días? ¿Una vez a la semana? ¿O todos los días? ¿Cómo hacemos eso? La forma primordial y la más importante que Dios utiliza para hablarnos es su palabra. ¿Sabían eso? Yo he escuchado muchas personas, amigos de la iglesia, que se congregan en la iglesia y dicen, es que Dios me regaló esta palabra. Y vieran que yo un momento decía, ¿cómo que Dios le regaló esa palabra? Y simplemente abrió la Biblia y la encontró ahí. Sí. Y yo no entendía eso. Y vieran que llegó un momento como que yo decía, ¿cómo que Dios le regaló una palabra? Y yo la leo, la Biblia, pero Dios no me regala ninguna palabra. Luego fui comprendiendo que esa palabra le estaba hablando a esa persona y a mí no me estaba hablando. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esto es sumamente importante, es primordial que yo tenga una comunicación con Dios. Y el método más eficaz es esto. ¿Por qué? Porque es su santa palabra. Veamos lo que nos dice la palabra con respecto a esto, hablando de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. La Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. ¿Qué nos hace la Biblia? Nos enseña, nos capacita. ¿Para hacer el qué? Hacer el bien. Muchas veces esto es el manual. Este es el manual de Dios. Aquí está su palabra.
Cuando compramos un electrodoméstico, televisor, no sé, algo, ¿verdad que viene con un manual? No me levanten la mano los hombres, pero ninguno de los hombres leemos el manual. Tal vez algunas mujeres sí lo lean, pero la mayoría de los hombres no leemos el manual. ¿O hay alguno que sí lo lea? Y resulta que el electrodoméstico dice que es para 110, pero a mí se me ocurrió, como lo leí, y lo puse en 220. ¿Qué le pasa al electrodoméstico? Ajá, y a algunos le sobran piezas. ¿Verdad que sí? No importa, quedó medio torcido, pero se ve bien. Entonces, si Dios es el creador, ¿a dónde está su palabra del creador? Quiero que Dios me hable, tengo que leer la Biblia. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿La Biblia es confiable? ¿Confiamos en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Ustedes confían en lo que dice aquí? Ustedes saben que este es el libro más publicado en todos los idiomas habidos y por haber, y aquellos que se quieran inventar. El más perseguido, el más leído, el más estudiado, el más atacado, el más destruido, pero todavía está acá. Y cada día se publican miles, millones de Biblias. ¿Por qué será? ¿Y por qué es tan eficaz? Porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Ahora, se dice que la Biblia es confiable porque fue inspirada por Dios. En griego eso es respirada por Dios, creada por Dios. Ahora, ¿es confiable la Biblia? Bueno, sí. Pero necesitamos pruebas de que esa Biblia sea confiable. Porque hay gente que confía más en lo que escribió los filósofos griegos, Sócrates, Aristóteles, o la famosa Ilíada de Homero, pero muchos empiezan a dudar de lo que dice la Biblia y le empiezan a encontrar un montón de peros. Bueno, yo me di la tarea de leer un poquito y me encontré que le han hecho un montón de pruebas a la Biblia, y ¿saben qué? Todas las ha pasado, porque es palabra de Dios y es real, es viva, es eficaz, es eficiente y nos ayuda para vivir conforme a la palabra de nuestro Señor. Amén. Dicen que le hicieron una prueba arqueológica. Se fueron los arqueólogos y empezaron a estudiar y ver la Biblia y hablar de un montón de cosas que habla la Biblia, de ciudades, pueblos, de cosas que decían, no, eso nunca ha existido, no tenemos prueba de que eso haya sucedido. Bueno, empezaron a hacer pruebas, empezaron a buscar según los relatos de la Biblia, y ¿saben qué? Empezaron a encontrar todo lo que la Biblia decía. Por ejemplo, la ciudad de Ur. La Biblia lo menciona, es una de las primeras ciudades que existen en la historia. Y fueron encontradas. Entonces, arqueológicamente lo que dice la Biblia es cierto. Entonces, es fiable. Bueno, no se quedaron ahí. Algunos han dudado de la existencia de Jesús. ¿A dónde está eso? Solo en la Biblia, ¿no? Se han hecho estudios, se han encontrado documentos de historiadores romanos, griegos, mismos estudiadores judíos que 40 años después del nacimiento de Jesucristo y el padecimiento de Jesucristo empiezan a hablar de Jesús y empiezan a dar testimonio de que existió un Jesús. Entonces, el Jesús histórico también existe y la Biblia lo menciona. Es fiable lo que estamos hablando acá. También es fiable porque le hicieron una evidencia científica. Y mucho de lo que dice la Biblia científicamente también es comprobable. Les comento, toda la Edad Media decían que la Tierra era plana, pero Job ya decía que la Tierra era redonda. No entiendo por qué se les ocurrió por 1000 años decir que la Tierra era plana, si la Biblia 3000 años atrás ya decía que la Tierra era redonda. Entonces significa que es confiable científicamente.
Y ni hablemos de la evidencia profética. Este número no me le hagan mucho caso porque no estoy muy claro con él, pero se habla de más de 2.500 profecías en la iglesia, perdón, en la Biblia. Más de 2.500. Más de 2.000 ya se han cumplido y las otras 500 están por cumplirse. Entonces, lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido y lo que hace falta se va a cumplir pronto. Amén. Entonces, tengo que confiar en lo que dice esto. Y esto es la palabra de Dios. Y aquí Dios me dice cómo tengo que actuar. Aquí Dios me habla todos los días. Ahora, la pregunta es, ¿la leo todos los días? ¿Medito todos los días en la palabra del Señor? Entonces, preguntémonos, ¿quiero que Dios me hable? Voy a tener que leer su palabra. Y no solamente leerla, escudriñarla y estudiarla, comprenderla. Amén. Este libro, la Biblia, es un compendio de libros. Decía, ha sido perseguido, ha sido quemado, prohibido, y aún así sigue vigente día con día, porque Dios lo ha utilizado para comunicarnos con nosotros. ¿Qué pasa si yo tengo mi teléfono y mi teléfono lo veo a las 6 de la mañana y lo vuelvo a ver hasta las 8 de la noche, 9 de la noche? ¿Cuántos mensajes me perdí? ¿Cuántas llamadas no contesté? ¿Cuántas bendiciones me perdí? ¿O a cuánta gente no pude ayudar porque necesitaba comunicarse conmigo? Pero resulta que yo lo veo a las 6 de la mañana y lo vuelvo a ver a las 9, 10 de la noche que me voy a acostar. Igual pasa si yo no leo la Biblia. ¿Me están entendiendo? Si yo no leo la Biblia asiduamente, no tengo como devocional agarrar la Biblia y leerla constantemente, me estoy perdiendo de un montón de palabras que Dios me está dando. Entonces, ¿cómo quiero que Dios me hable? Si el principal medio que Dios quiere comunicarme está acá. Bueno, ese es el manual. La Biblia a veces nos atemoriza, ¿verdad? Es un poco intimidante. A veces leemos algunas cosas y nos quedamos, uy, Dios santo, si yo hago eso me va a pasar esto. Dios me está hablando. Mira, esta gente hizo eso y tuvieron bendición. Tengo que hacerlo. Dios me está hablando. ¿Saben que hay un gran problema? Que la gente empieza a leer la Biblia y nunca termina de leerla. ¿Saben por qué? Porque no utiliza un método para poder leer la Biblia. ¿Cuántos de acá tienen un método para leer la Biblia? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y la mayoría? Voy a leer la Biblia. ¿Estamos teniendo un mecanismo efectivo para leer la Biblia? Hay estudios que dicen que la gente empieza a leer la Biblia y no pasa de 5 capítulos y ya lo deja. ¿Por qué? Porque anda de un capítulo o de un libro a otro sin terminar el mismo libro. E inclusive empiezan leyendo Apocalipsis. Y si yo soy nuevo en esto, yo leo Apocalipsis y salgo corriendo. Primero, no lo voy a entender, ¿verdad? Y lo segundo, me va a dar un pánico increíble. Tenemos que saber leer la Biblia. Antes de leer la Biblia, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Bueno, a vez de ir a comprarla o que nos la regalen, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Lo primero que tengo que hacer antes de leer la Biblia es orar y pedirle a Dios que me dé discernimiento, que me dé sabiduría, que me revele qué es lo que me quiere decir. Y lo que no entiendo, anotarlo y volverlo a leer. Dependiendo de la versión que yo tenga, me va a salir con unas palabras que uno se queda, ¿y esto? ¿Verdad que sí? Y unos nombres dificilísimos y unos lugares todavía más difíciles, pero tengo que saber leerlo. Hay muchos mecanismos y muchas formas. Yo no les voy a explicar ahorita eso porque no es eso el tema, pero me di a la tarea
de buscar un sistema ahí que me pareció un poco pues sencillo, que es cuáles son las partes que tengo que empezar leyendo la Biblia. Todo el mundo recomienda, o la mayoría recomienda, empezar por el Nuevo Testamento. No empezar por Génesis, sino por el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y hablan de los evangelios. Y el primer evangelio, que lo que estuve leyendo, varios recomiendan, es el evangelio de Juan. Porque es una relación muy personal la que hay ahí y nos muestra cómo es Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. Después, pasar al libro de Hechos, porque ahí se ve cómo los primeros apóstoles o los primeros cristianos hablaban a los otros cristianos y llevaron el mensaje de Dios. Luego recomiendan leer las cartas, ¿verdad? Que van desde Romanos hasta Juan, leer las diferentes cartas y luego volver otra vez a los evangelios, ya leer Mateo, leer Marcos o Lucas. De ahí usted puede va a entender varias cosas y se puede venir al Antiguo Testamento, porque hay una conexión entre el Nuevo y el Viejo Testamento. Es un mecanismo, utilice el que mejor le funciona. Hay varias formas, varias formas de hacerlo, pero si quiero escuchar la palabra de Dios, tengo que leer su palabra. Amén. Segundo, número 2. Dios nos habla por medio de maestros competentes. Maestros competentes. No me contesten esta pregunta. ¿Cuántas veces, estando sentados ahí, vuelven a ver al que está predicando y ustedes se piensan, ¿y a este quién le contó lo que yo estoy pasando? A ninguno, solo a mí. ¿Cuántas veces el predicador, el maestro, empieza a dar un ejemplo, dice algo y uno dice, ya llegó alguien de chismoso a contarle? ¿Verdad que sí? Porque eso es para mí. Pero la persona que está predicando ni lo sabe. Dios sí lo sabe. Y Dios está usando a esa persona para hablarles. No hagan como algunos. Ay, esa palabra era para mi hermano que no vino. Ay, si hubiera venido sutanito, eso era para él. No era para los dos. Veamos lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicense, me cuesta esa palabra, vean las palabras difíciles, ¿verdad? 2:13 dice: al oír ustedes la palabra de Dios que le predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Hay otra versión, si la memoria no me falla, ¿verdad? Creo que viene otra. Al oír ustedes hablamos en 1 Corintios 2:13 dice, hablamos no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales. Significa que la persona que Dios está utilizando, competente para hablar, está utilizando la palabra de Dios, y esa está calando en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿Dios me está hablando? Ya hace varios años estaba yo sentado ahí con mi esposa. Ya estábamos en una casa de refugio como asistentes en la casa de refugio, creo que ahí está Mirna, ahora por ahí la vi, en la casa de Mirna. Y resulta que ya nos decían que teníamos que multiplicarnos, pero estábamos sumamente cómodos en esa casa y ya no cabía gente en la casa, ¿verdad, Mirna? Y no queríamos, y nos decían por un lado y por otro y nada. Y venimos a una prédica, un servicio, y el pastor nos voló hasta por debajo de la lengua. Terminó el servicio, llegamos, pastor, nos vamos a multiplicar. Sí, Dios en ese momento nos habló, y gracias a Dios fuimos obedientes a ese llamado, y gracias a eso conocimos mucha gente, nos han bendecido mucha gente y hemos sido de bendición para otra gente. Y mi casa se multiplicó después de eso como 3-4 veces.
pero tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Y Dios utiliza a otras personas para que nos hablen. Yo tengo que estar atento a esa palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con eso? Mucha gente se ha acercado cuando uno termina de predicar o dar alguna enseñanza y le dice: ¿quién le contó eso? Viera que yo estoy pasando eso. Uno ni lo sabe, pero Dios sí sabe qué es lo que está pasando y va a poner a gente para que te diga o te dé una respuesta de lo que en ese momento estás necesitando. Pero tengo que estar atentos a escuchar esa palabra de Dios, ¿verdad? La semana pasada veíamos un versículo que decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Número 3. Dios nos habla por medio de ideas. Dios nos habla por medio de ideas. Tengamos cuidado con las ideas, ¿verdad? Pero Dios nos habla por medio de ideas. Dios pone idea en nuestra mente. Cuando Dios nos pone una idea en nuestra mente, decimos que es una inspiración. Y decimos: me siento inspirado. ¿De dónde crees que te vino esa inspiración creativa? Es porque comí mucho brócoli y me vino. No, Dios te la puso ahí, porque Dios es el creador. Dios crea todas las cosas y Dios te ha puesto eso en tu mente. Igual a veces nos pone un sentir, ¿verdad? Sentimos decirle algo a alguien, ¿verdad? O sentimos hacer algo por esa persona. A veces Dios me ha dicho a mí, o he sentido ir a darle un abrazo a una persona. Oiga, no decirle nada, ir a darle un abrazo. Y uno llega y abraza a esa persona y esa persona se devuelve y le dice: usted no sabe cuánto estaba necesitando un abrazo. Pero tenemos que ser obedientes a eso. Tenemos que ser obedientes a esa parte. Vean lo que dice Juan 14, 26. El Espíritu Santo les enseñará muchas cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, Dios, por medio de estas ideas, nos está recordando lo que nos ha dicho. Dios nos está diciendo: acuérdate de esto, llama a tal persona, visita a tal persona, haga tal cosa. Mira, hay gente que le ha pasado esto. Dios le pone un sentir de llevarle, no sé, algo material a una persona. Y llega, porque lo han contado con muchos testimonios, ¿verdad? Y llegan y le dicen: vean, gracias porque vino, porque no tenía que comer. Ya Dios nos habló. Dios nos habló. Nos puso una idea y nos pone un sentir. Dios me está hablando. ¿Qué pasa si dejo, para la redundancia, pasar ese sentir? Problema, ¿verdad? Hay que tener un poco cuidado con estas ideas, ¿verdad? Yo tengo que someter esas ideas a convalidación. Tengo que probar si esas ideas realmente son ciertas, ¿verdad? O si son de Dios. Pero no me voy a meter en eso porque yo sé que más en estas demás actividades que van a ver de esta serie se les va a explicar cómo discernir si esas ideas son de Dios o no son de Dios. Porque a veces se nos ocurren unas ideotas, ¿verdad? Entonces yo tengo que sopesar si esa idea viene de Dios o es que me acosté muy lleno, ¿verdad? Y estoy soñando. Ustedes, no sé si han visto esto, la mayoría de las ideas Dios nos la pone cuando estamos durmiendo, ¿verdad? Dios nos habla por medio de los sueños. ¿A cuántos Dios les ha hablado por medio de sueños? A muchos, ¿verdad? Y se han preguntado por qué nos habla cuando estamos durmiendo. ¿No se han preguntado por qué Dios nos habla mayoritariamente cuando estamos durmiendo? Porque ahí no tengo defensa de nada. Ahí estoy relajado.
Ahí no estoy preocupándome si mañana tengo, no, estoy con las defensas bajas. Y Dios aprovecha para decirle, ahora sí, esto es lo que te quiero decir. Y nos va a hablar por medio de esos sueños. Y nos va a poner ideas ahí. No es la única forma, pero es una de las formas. Dios nos va a poner ideas y va a utilizar específicamente cuando estamos durmiendo. Hay que tener de acuerdo, ¿verdad? O pedirle a Dios discernimiento, que si esa idea realmente viene de Dios. Viene de Dios. Cuarta forma. Dios nos habla por medio del dolor. Esta sí es un poquito durita. Cuando estamos contentos, cuando estamos happy, ¿quién se acuerda de Dios? Cuando la estamos viendo bien económicamente, nos está yendo bien en el trabajo, X cosa, bueno, deberíamos de acordarnos de Dios. Pero nos cuesta un poquito acordarnos de Dios en ese momento, ¿verdad? ¿Cuándo nos acordamos de Dios? Cuando estamos mal. Cuando sabemos que el único que nos puede ayudar y sacar de lo que estamos metidos es Dios. Cuando ya el incendio no da más. Cuando ya el agua nos llegó ya no al cuello, sino que ya nos rebasó. Cuando la situación que estamos pasando ya, aquí el único que puede sacarnos de esto es Dios. Entonces ahí nos acordamos de Dios. Entonces, a veces Dios permite que pasemos por pruebas, que pasemos por dificultades para poder estar atentos a su palabra, a su mensaje y sacar provecho de eso, ¿verdad? Que Dios quiere que estemos ahí. Dice que cuando caminamos o cuando vemos la luz, difícilmente no nos acordamos de Dios. Es más, no cambiamos cuando estamos bien. ¿Cuándo cambiamos? Cuando estamos mal. Cuando nos damos cuenta que la única forma para salir de eso es cambiando, lo vamos a hacer. Hay que tener claro eso, ¿verdad? A nadie realmente le gusta cambiar, ¿verdad? Porque tenemos un temor a cambiar. Pero cuando el temor es vencido por el dolor o por la situación, no queda otra cosa que cambiar. Y Dios va a estar ahí para ayudarnos. Cuando el temor supera el que dirán, vamos a cambiar. Veamos lo que dice la palabra. Proverbios 20:30 dice: el castigo que duele echa el mal del corazón. Los que tenemos hijos, a veces castigamos a nuestros hijos. Depende del castigo que le hagamos, ni le hacen ni cosquillas. ¿Verdad que sí? De por sí. Pero si lo castigamos o lo reprendemos con algo que realmente le llega, a los adolescentes, quítenle el teléfono. ¿Verdad? Quítenle el teléfono. No lo dejen ir a tal lugar. No lo dejen hacer tal cosa. Ahí sí les va a doler. Ahora no lo llevo a la iglesia. No, más bien tráigalo para que escuche estas palabras. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con eso. Vean lo que dice el salmista. El Salmo 119 dice lo siguiente: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Un poquito duro, ¿verdad? A veces ocupamos ser sacudidos un poco para entender de quién dependemos y a quién tenemos que recurrir, y no esperar hasta cuando ya tenemos el agua al cuello, cuando ya es poco lo que se puede hacer. Yo lo digo eso muchas veces. ¿Por qué tenemos que recurrir a Dios cuando ya la estamos viendo que no podemos? Porque no recurrimos desde un principio. Y así nos podemos evitar un montón de problemas. Pero bueno, así somos los seres humanos, ¿verdad?
tenemos el problema, el derecho de libre albedrío, es donde hay un problema. Dicen que el megáfono de Dios es el dolor. Oigan, el megáfono de Dios es el dolor. Porque cuando estamos bien, no lo escuchamos. Pero cuando estamos mal, ahí abrimos nuestros oídos para escuchar lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere comunicarme. Lo que pasa es que siempre ha querido comunicarse con nosotros. Pero a nosotros nos ha costado entender eso. ¿Por qué es importante escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué tiene que ser tan necesario que nosotros escuchemos la palabra de Dios? Vamos a ver 3 cosas. Creo que vienen ahí, ¿verdad? En el desplegable. Vamos a ver 3 razones por las cuales es importante escuchar a Dios. Me da la seguridad de que soy parte de la familia de Dios. Me da la seguridad de que soy parte de la familia de Dios. La prueba de que realmente conoces a Jesucristo y te relacionas con Él es que escuchas a Dios hablar. Juan 10, 14 y 16 dice lo siguiente. Jesús dijo: yo conozco a los que me pertenecen y ellos oyen mi voz. Entonces, si yo no escucho la voz de Dios, según ese pasaje, ¿qué está pasando? ¿Le pertenezco a Dios? Está un poquito duro, ¿verdad? Si nunca escuchaste a Dios hablarte, si nunca sentiste su voz en tu corazón y mente, tienes muchas razones para dudar que realmente eres un verdadero creyente, de que eres parte de la familia de Dios y de que vas rumbo al cielo. Ustedes saben que cuando la mujer está embarazada y el esposo, el padre del muchacho o cualquier otra persona llega y le habla al estómago, el niño, la niña va a empezar a reconocer la palabra, la voz de la persona. Yo lo hacía con mis hijos. Agarraba esto, ¿cómo que se llama? Lo que sobra de las servilletas, el cartucho ese, porque dicen que canaliza más. Entonces yo llegaba y les hablaba. Cuando yo llegaba a la casa y me escuchaban, y esos huilas empezaban a hacer un fiestón en el vientre de mi esposa, porque escuchaban mi voz. Ya se habían acostumbrado a la voz y la reconocían. Yo le decía: bravo Esteban, sapricista morado. El carajillo salió súper inteligente y guapo, igualito al papá. Ya es de Dios. Entonces, recuerden lo que dice la palabra: no todo el que me diga Señor, Señor, no los conozco. Porque cuando hemos tenido intimidad con Dios, cuando hemos escuchado su palabra y cuando hemos hablado con Dios. La palabra es dura, pero es buena para corregir. Entonces, necesito aprender a escuchar a Dios, a hablar con Dios, porque así me voy a sentir parte de su familia y voy a reconocer su voz, ¿verdad? Dice: una de las pruebas que eres cristiano es que Dios siempre te habla y tú lo oyes y lo escuchas y también le hablas. Número 2, me protege contra los errores. Conversaba ahora con mi esposa y decía en la tarde: ¿saben qué es lo que más me dolía cuando yo me equivocaba? No por haberme equivocado, sino que mi mamá me lo había advertido. Mi mamá me decía: no haga tal cosa, vea que tal y tal cosa, eso no. Y yo, el guitar de tome. Y llegaba a la casa y mi mamá no me preguntaba nada, me veía y me decía: se lo dije. Porque no escuché la palabra de mi mamá. Ahora, ¿qué pasa si no escucho la palabra de Dios? Me voy a dar varios golpes, voy a pegarme duro contra la pared, fuerte. Pero si lo escucho, sería lo contrario. Nos vamos a evitar de un montón de problemas. Vamos a seguir sus enseñanzas. Vean lo que dice Job 33:16. Dios habla para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro.
Dios nos va a advertir, Dios va adelante, Él nos va a anticipar, nos va a librar. Pero si yo tengo mi canal de comunicación en AM y Dios me está hablando en FM, voy a tener un problema serio. No lo voy a escuchar, no lo voy a entender y voy a tener un montón de problemas. Caso contrario es que evite esos problemas. Y número 3 es el secreto de la vida productiva. Si escuchamos la voz de Dios, si sabemos hablar con Dios y escuchar, nos va a dar una vida productiva. Cuando más dependo de la dirección de Dios, más éxito yo tengo. ¿Sabían eso? Si yo pongo todas las cosas en manos de Dios, van a salir bien porque están bajo la protección y la cobertura del Señor. Eso es fundamental, es primordial. ¿Cuántos le hemos consultado a Dios? ¿Cuánto hemos puesto esas ideas en las manos de Dios? Antes de hacer algo, hemos orado. Le hemos pedido a Dios que nos dé dirección si eso realmente era lo que nos convenía o no. A veces nos cuesta, ¿verdad? Dios ha hablado, Dios desea hablarte. Él se vale de distintas formas para eso. Vean lo que dice Juan 15:15. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar una vida productiva. Dios nos va a prosperar. Emocional, espiritual, financieramente, todo lo que usted ponga en las manos de Dios, Dios lo va a bendecir. Y va a ser productivo, no solamente para usted, sino para los que lo rodean. Y serían de gran bendición. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Hoy vimos 4 formas. Hay más, hay muchas formas. Tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Voy a pedirle a mi hermano Henry que pase para que concluya. ¿Qué tal sería dar un aplauso al Señor? Hoy hemos aprendido a través de las Escrituras que Dios nos habla a través de, número 1, la Biblia. Número 2, de maestros competentes. Número 3, de ideas. Número 4, a través del dolor. Quisiera que usted pudiera hacer una reflexión en esta noche. Sé que Dios le ha hablado. Espero que esté sintonizado en el canal correcto en esta noche, porque Dios te ama. Indiscutiblemente Dios te ama. Y a la persona que está a su lado, Dios te ama. Y porque Él te ama, Él te habla. ¿Sí? Él está preocupado por ti. Quiero decirte que en el momento que tuviste el fracaso, el momento que quebró tu empresa, en el momento más difícil de tu vida, Dios estaba ahí. Dios te estaba hablando. Es más, quiero decirle algo. Antes de que alguien caiga y antes de que alguien llegue al fracaso, ya Dios le ha hablado. Recuerdo la historia del rey Saúl. Le dice la palabra que vino el profeta Samuel y le dijo: espérese aquí, queditito. Yo voy a ir a hacer un mandado. Cuando regrese, vengo y hago el sacrificio para Jehová. Entonces, dice la palabra del Señor que ya era tarde. Y vino Saúl y tuvo una gran idea. Y no será que yo puedo hacerlo también. Y el pueblo empezó a presionarlo, a decirle: usted es el rey, usted es la máxima autoridad. Pero ahí entra en juego 2 cosas: las grandes ideas del hombre contra el propósito de Dios. Ahora, la palabra en el libro de Josué capítulo 24 versículo 15, Josué hace una pregunta muy directa y muy fuerte al pueblo de Dios. Le dice: escojan ustedes a quién servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, dentro de las cosas
que nos pueden hablar por medio de las ideas, también el diablo nos habla. ¿Sí? Es más, le digo, estamos más acostumbrados a escuchar la voz del diablo que la voz de Dios. Quiero decirte que la voz de Dios es inconfundible. La voz de Dios es lo más dulce que tú puedes llegar a escuchar. Las palabras de Dios son como un ungüento suave en nuestras heridas. Dice la palabra que es más dulce que la miel, la ley de Jehová. La palabra de Dios nunca te va a hacer daño, nunca te va a llevar a la muerte, nunca te va a llevar a la desgracia. Te va a confrontar y en el proceso puede ser humillado, porque el gran amor de Dios, Él quiere restaurar tu vida y levantarte y volverte a posicionar en el lugar que a ti te corresponde. Pero tienes que saber y tienes que elegir en esta noche a quién quieres escuchar. Tú puedes ser exitoso a la manera del mundo o puedes ser exitoso a la manera de Dios. El éxito del mundo depende de la parte económica y de los aplausos de la gente. El éxito de Dios depende del propósito de Dios. ¿Ya decidiste en esta noche a quién quieres servir? ¿A quién quieres escuchar? Yo me cansé de escuchar la voz del diablo. Solo estúpido, inútil, bueno para nada, cochinada. Yo no sé, en 11 años que estuve apartado de los caminos de Dios, nunca Satanás me dijo que me amaba. Nunca. Nunca. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, Él te puede hablar a través de un susurro, a través de tus hijos. Cuando no pasa nada, Dios te habla. En las pequeñas cosas, Dios te habla. Recuerdo hace algunos añillos atrás, yo era pastor, pero de vacas. Y entonces me correspondía la labor de llevar el ganado a ordeñarlo y en la tarde llevarlo a los pastos. En mi ignorancia, bueno, un día esto se hablaba con alguien, le decía que mi hermano Kennedy y yo practicábamos el asunto de bautizar desde que éramos niños. Él me agarró hoy. Solo que en vez de se le olvidaba que tenía que sacarme. Pero ya yo lo perdoné. Sí, y íbamos a la finca de mi papá y nos quedábamos ahí. Habían varios riachuelos en la finca, pero había un lugar, el lugar más alto de la propiedad. En Turrialba hay muchos cerros, subidas y bajadas. El lugar más alto de la finca había una roca grande, tal vez podía medir unos 5 metros cuadrados. Y en esa roca yo me quedaba ahí y hablaba con Dios. Era un niño en ese tiempo, pero yo le decía: Señor, yo quiero saber que tú me hablas, y yo quisiera que cuando pase por X lugar pueda encontrar tal cosa. Y en mi ignorancia Dios me hablaba: Señor, que suceda esto. Y sucedía. Y cuando llegaba a los tiempos de culto, a congregarme, Dios empezó a trabajar con mi fe. Y recuerdo a la edad de 9 años que traían las personas enfermas para que yo orara por ellos, porque alguien entendió que de pronto Dios me hablaba. Yo quiero decirte que Dios te habla. Dios te habla. Dice la palabra: no seas como el mulo sin entendimiento. Tenemos en nuestra vida siempre, como en la fábula, el diablito por un lado y el angelito por el otro. Sé que mientras estamos acá, muchas veces Dios nos está dando dirección, pero por otro lado el diablo nos está diciendo: no, pues, ya esa hablada ya yo la he escuchado. No, pues, desde que llegamos al parqueo, en vez de ver
como el amor de Dios nos habla a través de alguien que nos dirige. No, ahí está ese metiche. Qué cólera, no va a poder parquearme donde yo quiero. Está nuestra decisión. Está nuestra decisión. Usted en esta noche puede tomar dos decisiones. Una, toma la palabra y se atreve a escuchar a Dios y empieza a caminar conforme a lo que Dios dice. O sigue llevando palo y sigue llevando palo. Y de pronto decía en Job que la palabra de Dios te evita del sepulcro, de la muerte. Yo no sé si a usted le gustaría morir. Y morir no es nada. El problema sería morir y no estar preparado para una eternidad.